Buenos días, perdón. Vamos a empezar con la segunda mesa redonda de la jornada y estamos en un tema jurídico, los 500 años de la Escuela de Salamanca y los 200 años de la independencia de los Estados Unidos, desde el punto de vista de las leyes de Indias, la parte jurídica, todo lo que es conceptos del derecho y del derecho indiano. Y estamos en una mesa realmente de excepción. A mi derecha tengo a la profesora doctora Consuelo Martínez Scicluna Sepúlveda, a mi izquierda Adelaida Sagarra, que es profesora de la Universidad de Burgos, y el abogado Julio Enche, que ha escrito un libro que nos puede dar mucha visión del tema, que se titula Las leyes de Indias. Todos ellos son protagonistas, formuladores de mucha documentación de la película de José Luis López Linares. Adelaida ha trabajado en todas las películas de José Luis. Adelaida dice que conocer a José Luis ha sido un regalo del cielo para ella, porque le ha permitido divulgar toda su obra a través no solamente de libros o artículos que ha escrito. Todos aquí en esta mesa tienen una bibliografía increíble, pero también para llegar al gran público. Y en ese sentido, pues vamos a ver en la mesa redonda varios vídeos que van a reflejar las ideas de nuestros contertulios, y también vamos a tener algunas preguntas y un diálogo con ellos. Empiezo por la profesora Consuelo Martínez Scicluna, que es jurista, es profesora titular de Filosofía de Derecho en la Universidad Complutense y es la directora del Departamento de Derecho Internacional Eclesiástico y Filosofía del Derecho. Como especialista en filosofía de derecho y pensamiento político, ha recibido 3 premios de investigación, uno de ellos el de la Academia de las Ciencias Morales y Políticas, el premio Elías de Tejada, sobre su obra La monarquía hispánica y el tacitismo político. Nos encanta de Consuelo, y lo decimos siempre, bueno, todas las personas que trabajamos en López Lee, que combina muy bien un rigor académico con una capacidad muy clara de explicar ideas complejas de forma muy accesible. Lo vemos si recordamos en la película Hispanoamérica, cuando de una manera muy rotunda afirma frases que ya nos han quedado un poco en la memoria colectiva, ¿no?, de muchos de los que nos dedicamos a estudiar la historia de España, cuando Consuelo dice: el mejor rey de España fue una reina, el mejor rey de España fue Isabel la Católica. Esa frase se ha quedado en muchos corrillos a veces, cuando nos entra la risa, para empezar a decir: venga, hay que animarse, tenemos que trabajar, las mujeres al poder, tenemos el mejor rey de España. Y también me gusta muchísimo tu libro El pensamiento político del emperador, que fue premio de investigación de la Fundación Caballero de Yuste. Ahora mismo eres la directora del Instituto de Estudios Americanos, del CEU, CEFAS, y así es como sales en la película, como sí, bueno, pues la persona que está potenciando relaciones entre España y América. Y también sería muy bonito que nos contaras un poco este trabajo tan actual y tan necesario que estás realizando. Bueno, empezamos entonces, si nos ponen el vídeo de la doctora Scicluna, para empezar viendo un poco en la pantalla grande a Consuelo.
Eso es quizá lo que les interesa a los padres fundadores, ¿no? La idea de un derecho natural, derechos que son inviolables, derechos que ningún Estado puede arrebatar. Todo eso queda pergeñado en la propia Constitución norteamericana, con la misma idea con la que lo establece la propia Escuela de Salamanca. La libertad que emana de un imperio viene de su extensión, pero para que haya un imperio estable tiene que haber respeto mutuo entre provincias, virreinatos, pequeñas repúblicas incorporadas en el imperio. Y esa idea viene del imperio español. Vitoria de lo que habla es del derecho natural, los derechos naturales de la población indígena. Y está el derecho de propiedad, está la libertad, está la igualdad, que son derechos fundamentales en la propia Constitución americana y que también influyen en Madison, en toda una serie de autores, Jefferson, que son los padres fundadores, que es uno de los fundamentos de la independencia de Estados Unidos y del fortalecimiento de una nueva nación. Bueno, pues de una manera resumida, son unas ideas importantísimas las que afirmas en la película. Y ¿cómo nos puedes explicar toda esa tradición jurídica occidental de raíz romana, de raíz castellana también, cómo lleva España a América esta tradición y cómo se puede ver que esto ya configura desde un principio la idea de las provincias, de los virreinatos? O sea, ya no se puede hablar de una conquista, sino que es un traslado de España por hacer otra España en América. Y esto se resuelve en un sistema jurídico escrito con las universidades, la justicia, el derecho natural, la autoridad legítima, y que al final se configura un derecho indiano. Consuelo, ¿qué nos puedes explicar un poco de este tema? Bueno, resumidamente, porque esto sería para hablar, no teman ustedes, que no voy a estar aquí hablando mucho tiempo. Este año es un año de centenarios, es el 5º centenario de la Escuela de Salamanca e interpretamos como ese 5º centenario la llegada del padre Vitoria a la Universidad de Salamanca, que es la universidad puntera en su momento. La Universidad de París era la universidad de la teología, de la filosofía. La Universidad de Bolonia, estamos hablando de las medievales, son las universidades del derecho, ¿no? Bolonia. ¿Y qué es Salamanca? Salamanca nace del estudio general palentino, se traslada en un momento determinado y se traslada ya con la figura de Fernando III el Santo, se traslada a esa Universidad de Salamanca, ¿no? Siglo XIII. Y que nos encontramos con una universidad que es la cuna de las universidades hispanoamericanas. Este año es también el 475 aniversario de la fundación de la Universidad San Marcos de Lima, que es de 1551. 1551 es también la fecha de la creación de la Universidad Nacional Autónoma de México, lo que hoy llamamos la UNAM, pero que es también la Universidad de México. 1538 es la creación de la Universidad de Santo Domingo. ¿Y qué es lo que se proyecta en esas universidades hispanoamericanas? Lo que se proyecta son los pilares fundamentales de lo que es la Escuela de Salamanca y de lo que es la tradición occidental. Es decir, Hispanoamérica lo fue desde su primer momento, fue Occidente. Porque lo que España lleva, después de una ocupación árabe, 8 siglos, forjando el batallar español, creando la identidad, recuperando más bien esa identidad nacional perdida, esa Hispania, Goda, y lo que se hace es trasladar a América. ¿Y cómo se traslada? Se traslada primero también con 2 pilares que son fundamentales y que sin eso no se entiende lo que es la presencia española, que es, por supuesto, la evangelización. Por eso las órdenes religiosas son tan importantes, los franciscanos, los dominicos que van también a San Marcos, Fray Tomás de San Martín, que es un hombre de Burgos y que hace ese traslado de toda esa escuela de Salamanca, que viene a España y que obtiene la cédula de creación por parte del emperador de lo que va a ser la Universidad sanmarquina. Esa idea de evangelización es una idea profunda, sin la que no se entiende nada. Y luego el otro pilar, que es el mestizaje, ¿no? Que esa gran reina, el mejor rey de España, lo establece en el codicilo de su testamento.
esa protección al natural, al indígena, la necesidad de ese mestizaje, de esa protección. Queda articulado desde ese primer momento. ¿Y qué es lo que llevan o lo que aparece recogido en esa idea por parte de la Escuela de Salamanca? Córtame, porque yo puedo seguir hablando como Castro horas sobre este tema, pero no es esa la idea. Entonces, lo que lleva es, primero, esa reflexión filosófica, que es fundamental, la idea de la comunidad política, la sociabilidad natural acuñada por Aristóteles. Los dominicos, pasando por Santo Tomás, son todos aristotélicos, y tienen ese pergeñar de esa idea que es fundamental. Llevan también el concepto de legitimidad, que es un concepto aristotélico fundamental luego ¿para qué? Para determinar la legitimidad de los títulos por los cuales los españoles asientan su presencia en el Nuevo Mundo, que es la idea esencial de Vitoria. Por supuesto, llevan el derecho romano, porque es la España hispano-romana, esa recuperación, el derecho. Ese es el pilar fundamental también del derecho castellano que, por supuesto, Adelaida y Julio han trabajado sobradamente, ¿no? Y que el derecho castellano va a ser el jus comune, el jus proprium va a ser el derecho propio específicamente diseñado para Indias, por los virreinatos, los cabildos, Consejo de Indias, Consejo de Castilla, etc. Pero el fondo es el derecho castellano, que son las partidas y que es el ordenamiento de Alcalá. Hubiera sido el ordenamiento de Alcalá jerárquicamente, porque es el último, pero sin embargo hay una idea que son las partidas, que es fundamental. Y por supuesto también es esa idea de que el derecho natural del que habla Vitoria, ese derecho natural de filiación aristotélico-tomista, tiene su sentido. Por eso el reconocimiento de que el indígena tiene derecho a tener propiedades, claro que tiene derecho a tener propiedades. ¿Cuándo pierden las propiedades los indígenas? Con las independencias americanas. Porque la propiedad pasa de ser comunal a ser la propiedad privada de unos pocos, de los supuestos libertadores, que no liberan a nadie, lo esclavizan. ¿Qué más? La idea, por supuesto, de sociabilidad, de libertad de comercio, de libertad de los españoles de llegar, etc. Felipe II abandona rápidamente el concepto de conquista y establece el concepto de pacificación, porque lo que hay es que pacificar. Y la gran creación son las catedrales, son las universidades, son los hospitales, porque hay una labor asistencial para integrar en la sociedad a aquellos que, sin embargo, de otra forma, hubieran estado totalmente marginados. Tan súbditos de la corona son unos aquí en la península como lo van a ser otros. Tan protección, más protección, la figura del protector de Indias, que es fundamental, la protección de la corona, son súbditos de la corona. Esto es fundamental y además no tiene parangón con ningún imperio conocido y, por supuesto, con ninguno de los imperios coetáneos, que ¿qué es lo que van haciendo? Arrinconar al indígena. Mientras que España lo que hace es integrar toda esa nobleza azteca, incaica, se integra. Forma parte de la nobleza española. Tienen los títulos. Tienen los títulos, conservan sus prerrogativas, sus prebendas, etc., ¿no? Hay figuras importantísimas en el mestizaje, la figura del Inca Garcilaso, la figura de Francisco Apizarro, Martín Cortés, son figuras de mestizaje. Esto, díganme ustedes un solo ejemplo donde haya llegado el Imperio Británico y que ese mestizaje de esos grandes mestizos cultos, porque el Inca Garcilaso sabe 4 idiomas. Sus restos están repartidos donde debían de estarlo, entre la Córdoba española y entre el otro lado del charco. Porque esa es la formación. Santa Rosa de Lima, Sor Juana Inés de la Cruz, son las grandes figuras de ese mestizaje. Y eso es importantísimo, que pasan por la universidad, que la protección de las gramáticas, la creación, ¿qué hace la Escuela de Salamanca? Preservar y establecer como una de las enseñanzas que esa Universidad de Salamanca traslada a esas nuevas universidades, la preservación de las lenguas originarias. El quechua se enseña en la Universidad de San Marcos. ¿Qué dominio pretende no ser entendido? El español quiere ser entendido. Primero, ¿por qué? Porque ya no va a haber diferencias. No va a haber diferencias de estatus. Tan súbditos son unos con otros. Y además establecen una idea que es también fundamental y que es producto de evangelización y mestizaje, que es la condición natural del indígena, la preservación, el concepto de persona. La idea de persona es fundamental. Esto proviene de la filosofía griega, lógicamente. Lo trasladan. No hay distinción. No hay ya decir el esclavo. También Séneca había
digamos, ese fundamento moral de la esclavitud lo había desterrado. No hay un fundamento moral de la esclavitud. Y hay una idea que es fundamental, que dice un autor que a mí me gusta muchísimo y que es un genio de la hispanidad, como es evidentemente Ramiro de Maeztu. Y Ramiro de Maeztu habla de esa tradición moral, de esa idea moral que lleva a España al Nuevo Mundo, con sus defectos probablemente, a veces con esas meteduras de pata, que también lo son, pero la obra es una obra fundamental. Y hay otro autor, que a Antonio Cordero le gustará mucho, José Vasconcelos, que habla de la raza cósmica, que es esa nueva raza, que ya no son ni españoles ni son los indígenas, es una nueva raza. Eso lo crea España y ya no hay distinción, son unos y otros. Y yo tengo sangre también del otro lado. Y por lo tanto, y no hay distinción, porque forman parte de la universidad, porque crean universidades, porque España lleva lo mejor que tiene es el saber, es ese respeto moral, esa tradición moral, es esa idea de un Dios de perdón y de arrepentimiento, no un Dios que se vanagloria del canibalismo, que quiere sacrificios, y una madre que lo va a ser la madre de toda la hispanidad, que es la Virgen de Guadalupe. Y con esto cierro la boca. Precioso. Muy bueno. Pues la película de José Luis también acaba con la importancia de la Virgen de Guadalupe, así que nuestra mesa no puede acabar todavía, pero ha sido un bonito cierre a todas estas preguntas, porque realmente es cierto que la Escuela de Salamanca se proyecta en las universidades y estas universidades van a ser formadoras de todas las personas que van a ir trabajando en las ciudades, todas las personas que van a ir aplicando las leyes en América. Tenemos una unificación cultural, una base jurídica común, una proyección y cuando hablábamos contigo, Julio, nos decías que siendo algo tan rico, tan importante, como ha sentado la profesora Martínez Cicluna, tan lleno, para ti fue una decepción cuando como abogado te pidieron hacer una charla sobre las leyes de Indias y empezaste a buscar en la bibliografía, empezaste a buscar, incluso dijiste en las redes, ver qué había sobre las leyes de Indias, dónde se estudiaba este corpus jurídico tan extraordinario de más de 6.500 disposiciones, dónde estaba el derecho indiano, y te quedaste sorprendido que no encontrabas un libro pues, fácil, flexible, cómodo. Y bueno, manos a ello, te pusiste a escribir y redactaste las leyes de Indias. Pero tu trabajo es más de abogado, de jurista y, claro, pensabas que esto sería lógico. Hay un interés actual por la legislación indiana que está empezando y quizás tú has tenido una parte importante. Vamos a ver el vídeo de Julio Enche para situarnos un poco en estas ideas que nos van un poco a hablar de todo lo que estoy yo diciendo. Hoy, en Estados Unidos, hay algunos estados que todavía parten o se apoyan en las partidas de Alfonso X el Sabio, como son California, Texas, Nuevo México, Luisiana. Y bueno, el Capitolio ya sabes que hay un relieve de Alfonso X el Sabio, que se puso en los relieves de los hombres más influyentes e importantes para la constitución legal de Estados Unidos y se tomó como referencia entre ellos Alfonso X el Sabio. Muy bien. Las leyes de Indias han influido entonces en el origen del ordenamiento jurídico de los Estados Unidos y todavía hay una influencia hispana. Realmente es complicado de conocer porque a muchas personas les va a llamar la atención estas frases tuyas de la película de José Luis López Linares, les va a llamar mucho la atención.
cómo surge todo este interés, cómo pasa, qué te lleva a escribir el libro. Bien, pues muchas gracias, Ana, muchas gracias, José Luis, y a la organización por invitarme. Respondiendo a esa primera parte de la pregunta, a mí como jurista, llevo 40 años ejerciendo la abogacía, no me entraba en la cabeza que hubiera un ordenamiento jurídico inaplicable, porque en Roma se aplicaban las leyes, el Imperio Otomano, el Imperio Inglés, en todas partes se aplicaba el derecho, con las estructuras e instituciones que se crean para el efecto. Y a raíz de, efectivamente, una invitación a dar una charla sobre el particular, todavía en mi facultad dedicábamos 2 parrafitos a las leyes de Indias. Mis hijos que han estudiado Derecho, las leyes de Indias, por supuesto, les sonaban a chino. Y ahí es cuando, por rebeldía, por indignación, me pongo manos a la obra, me dedico cada vez a trabajar menos, que es lo que me da dinero, y me dedico más a perder dinero en estas cosas, a estudiar y a publicar, para que vean ustedes que es un esfuerzo que es gratificante. En consecuencia, eso es lo que me motiva. En ese año 2018 solamente había en los canales de YouTube un chaval estudiante, creo que de Ecuador, con un trabajito sobre las leyes de Indias. Entonces me arremango y me buceo en este ordenamiento jurídico. Y en Estados Unidos está muy presente y ahora lo explicaré. ¿Por qué las leyes de Indias perduraron 300 años? Tenían sus estructuras de poder y de contrapoder, de control, como el juicio de residencia, el protector o visitador de indios, los juicios de residencia, que tenemos las causas perfectamente instruidas de persecución y castigo a aquellos que se excedían en su autoridad o poder, como Peláez del Berrio, Nuño de Guzmán, Hernán Cortés, pasaron todos por los juicios de residencia. Colón, o sea, que todo eso no se Explica contaba. un poco qué es el juicio de residencia. Bien. Entrando en esa institución, para que los espectadores y personas asistentes lo sepan, por supuesto los reyes no tenían un pelo de tontos. Ellos sabían bien quiénes eran sus vasallos y hay un sistema de control para todo servidor del rey al final de su servicio, en el que cualquier persona que formulara una denuncia contra ese servidor fijaba su residencia en el lugar donde estaba la denuncia, eso luego cambió a fijar una residencia fija, para someterse a las acusaciones que le hacían de incumplimiento de las leyes, maltrato a los indios y uso del quinto real. El castigo para esos servidores del rey, que como digo, virreyes, todo el mundo, era básicamente económico y ser de servido el rey, con lo cual se acababa tu carrera, tu medio de vida y tu relación con el rey. Eso tenía tal fuerza disuasoria y coercitiva que imagínense ustedes en el mundo actual que a nuestros políticos, al alcalde de Massachusetts, le dijeran, oiga, usted al final del mandato cualquier ciudadano le van a denunciar, usted tiene que responder ante ellos, y con esas condenas. También tengo que decir, y voy a entrar ya en las partidas y un poco en América, así como pincelada inicial, también hay que decir al respecto que hay un dicho que es mal usado, intencionadamente mal usado, y que me lo encuentro en libros serios, rigurosos, que es aquello, y lo voy a explicar ahora, de que se acata y no se cumple. Bueno, acate no se cumple, no es que no lo quiero cumplir, es que no se puede cumplir, que cambia mucho. Acatar la ley, porque nadie se atrevía, y eso lo dice el presidente de la Academia Norteamericana de Historia, Lewis Hanke, una autoridad en la materia, nadie se atrevía a decir al rey, oiga, esto que yo recibo aquí no lo puedo cumplir. Era hasta tal punto las cédulas reales y los mandatos del rey, hasta tal punto era la autoridad del rey, y esto lo describe el juicio de residencia de Peláez del Berrio que tengo encima de mi mesa, que cuando llegaba el mandato del rey, los regidores se agachaban y se ponían así debajo del mandato del rey. Signo de subordinación, sumisión y de acatamiento. Pero, como pasa en el mundo real hoy en nuestros despachos, como le pasa a los despachos de los jueces, hay muchísimas sentencias, resoluciones que no se pueden llevar a la práctica por 1000 situaciones. Y eso pasaba. En América, por cierto, esto de que se acata no se cumple no consta, pero sí consta en España, en universidades donde, oiga, el mandato del rey no lo podemos cumplir. Entonces, como decía Lewis Hanke, hay quien se atreviera a desobedecer al rey de España. Eso en cuanto a los motivos de las leyes de Indias. ¿Cómo llegan las leyes de Indias a Estados Unidos? Pues yo me reservo alguna cuestión para después, si queréis, pero por supuesto todo llegaba especialmente y rigurosamente planificado, reglamentado, desde la salida, desde la licencia para exploración o para rescate, todo tenía unas normas
serias y rigurosas. Y las leyes de Indias no es más que la evolución del derecho romano pasado por la cristiandad, que es las partidas de Alfonso X el Sabio, y en un derecho totalmente novedoso, innovador, porque se habían enfrentado a realidades nuevas. El mundo teológico, jurídico, filosófico, se habían presentado en América a realidades nuevas de lo que llamaban el Nuevo Mundo, que era el Nuevo Mundo en el sentido más amplio de la palabra, porque para ellos era el Nuevo Mundo. Y eso nos lleva a una escuela de filosófica y jurídica de pensamiento y económica, que es la Escuela de Salamanca, nos lleva a las leyes de Indias y nos lleva a dar un salto importante en la historia de la humanidad. Muchas gracias, Julio. Tú dices que las leyes de Indias no se estudian en ninguna asignatura de la carrera de Derecho. Quizás por eso sería una de las causas que son menos conocidas o realmente no hay un corpus jurídico. Porque si se sigue aplicando en la América española, ¿cómo toda esa idea tan interesante que has dicho se sigue trabajando en las constituciones hispanoamericanas o incluso en la de los Estados Unidos? Claro. Bueno, a mí esto de las universidades me preocupa mucho. Aquí hay alguna universidad que se honra en hacer trabajos profundos sobre esto. Vamos a ver, la historia del derecho ha desaparecido de las universidades. También me dicen que está a punto de desaparecer el derecho romano. Eso no va a crear juristas en nuestras facultades, va a hacer técnicos legales, que es otra cosa. Pero juristas no van a hacer. Es imposible conocer la historia de Estados Unidos si no conocer su Constitución, o la historia de España sin la Constitución del 78, nuestra historia reciente. Pero todo eso no se va a estudiar. Y eso es preocupante. Espero que estas jornadas de gran nivel, que no tienen a que envidiar a ninguna, creo que no se hacen en muchas facultades, pues ayudan a desarrollar el conocimiento. Las leyes indias hubo un momento, como toda nuestra historia, que ha pasado al olvido. Y el siguiente paso del olvido es la ignorancia y el desprecio, porque están juntas. La ignorancia y el desprecio van de la mano. Entonces, es inconcebible que no se entienda. Hoy hay muchísimas instituciones, lo hablaba en la película, que yo me remito a este fabuloso documental, no solo de intervenciones, de fotografía, de un gran director, de combinación del guión, de música. O sea, es una película que lo tiene todo, es una obra de arte, al margen de todo este contenido. Bueno, en muchos estados norteamericanos, dada la importancia que tiene el juez, el Poder Judicial, y el prestigio, el respeto y los límites que tiene el poder para no afectar a los jueces en su independencia, la han estado aplicando con las partidas de Alfonso X el Sabio en su jurisprudencia en muchos estados de Estados Unidos. Lo contaba un abogado de Luisiana, Arizona, Texas, bueno, lo que hemos dicho ahí, Nuevo México, y es que es sabiduría pura, es sabiduría nacida de grandes pensadores y teólogos que llevaban sus ideas al papel, y no era el papel el que llevaba las ideas, sino que era el proceso contrario. Muchísimas gracias. Adelaida. Perdonad, hablo mucho, soy abogado y tengo que hablar mucho para ganarme el sueldo, ¿sabes? No habla mucho, ¿no? Todos hablan bien. A mí no me parece ni que Consuelo haya hablado mucho, ni que Julio haya hablado mucho. Bueno, Adelaida, tú habla más. Haré lo que pueda. Bueno, Adelaida Sagarra Gamazo, doctora en Historia de América por la Universidad de Valladolid y profesora actualmente en la Universidad de Burgos. Y toda su investigación, las exposiciones temporales que ha comisariado, la centra en la política americana del siglo XVI, en el obispo Fonseca, la otra versión de la historia indiana, Colón o Fonseca, es un libro tuyo de tu tesis doctoral, y las leyes de Burgos y Valladolid. Muchas veces voy a la productora de José Luis a ver cómo van las cosas y me siento ahí un rato para ver. Y Jorge Magaz, el gran músico de todas las películas, me dice siempre, bueno, es que qué suerte, ¿no? Vas a hablar con Adelaida, porque cuando habla Adelaida, el mundo se ordena, todo cobra sentido. La música fluye, la voz de Adelaida domina la película
Y dice, bueno, cuando tú estás, los colores que llevas están bien, pero Adelaida tiene una voz, tiene un conjunto. Después de estas declaraciones, espero tener un buen día. Y todos te quieren muchísimo, pero sobre todo nuestro músico, Jorge Magaz, que hay que hacerle también un reconocimiento gigante, porque es la persona que nos emociona con su música. Él dice que tú ordenas, ¿no? que sacas lo complejo con una frase y que nos hablas de cosas apasionantes. Vamos a verlo en el vídeo de Adelaida. ¿Ves? La música. Isabel fue una mujer muy visionaria y, por supuesto, con la idea clara de la defensa de los súbditos de la corona, hubieran nacido donde hubieran nacido y tuvieran el color de piel que tuvieran. Y quizá pues, el momento más importante es el testamento, que incluye un codicilo en el que la reina, de una forma muy explícita, lega como herencia una línea de gobierno, que es el buen tratamiento de los súbditos. Se está refiriendo a los de, obviamente, lo que luego conoceremos como América. Y además es muy impresionante que una mujer, a finales del siglo XV, sea capaz de entender que una de las cosas que han de permanecer tiene que ser esa, el buen tratamiento de los súbditos, entre otros los indígenas. Tenemos que despertar, tenemos que asimilar que somos quienes somos, pero no desde una condición resignada o lastimera, sino siendo conscientes de la riqueza humana que ha tenido nuestra cultura a lo largo de los siglos. Y entiendo que a partir de ahí tenemos que despertar, los hispanos tienen que despertar. Muchas gracias, Adelaida. Tenemos que despertar. Bueno, hemos hablado que desde el año 1495 la corona española toma las decisiones de gobierno sobre los indígenas de la América española y a partir del año 1512 se va organizando un cuerpo jurídico legal para garantizar el buen tratamiento de los indígenas. Tiene mucho que ver en esto el gran sermón de Antonio de Montesinos o Pedro de Córdoba en la Española. Los dominicos, los primeros dominicos, van a denunciar los abusos de los primeros encomenderos y es famosísimo el sermón del año 1511 donde se denuncia el maltrato de los indígenas, incluso se les niega a dar la comunión a los encomenderos que habían tenido maltrato al indígena y realmente las frases son extraordinariamente fuertes para esa época, que todavía había una creencia muy fuerte: os vais a condenar, nos vais a salvar, nos damos la comunión y menos la confesión. Con lo cual, Antonio Montesinos o Pedro de Córdoba sentaron las bases jurídicas del tratamiento de los indígenas. Ellos serían lo que hemos llamado los dominicos reformistas, pero hay un dominico, Francisco de Vitoria, que va todavía más allá, que no solamente quiere que se mejore en el trato y que sea una conquista dentro de un sistema donde se les trate bien a los indígenas, sino que él afirma que si la conquista es legítima, imagínense el emperador Carlos V, ahí estaban llegando noticias muy difusas y que se plantee en Salamanca, en la ciudad de Salamanca, en la Universidad de Salamanca, en la Escuela de Salamanca, unas preguntas como: ¿estos indígenas tienen derechos naturales, tienen propiedad, tienen soberanía? Y se afirma ya lo que va a ser clave, que son los justos títulos. Sería muy importante que nos explicaras un poco en detalle todos estos temas y que nos puedas hablar, como dicen que el mundo se va a abrir, pues
Todo va a tener sentido. Muchas gracias. Buenos días. Todavía no se me ha pasado la vergüenza. Ya me perdonarán. Y cualquiera que se sube a un escenario corre un riesgo. Pero yo hoy corro dos, porque los historiadores y los juristas tenemos una precisión diferente. Entonces, a mí me gusta aclarar esto para que todos quedemos como amigos. Es apasionante. 1495, la duda indiana, los indígenas pueden ser esclavizados. Se realizan una serie de estudios. Para 1500, la posición está absolutamente tomada, es nítida. Y a mí me parece que el pensamiento de Isabel la Católica es un poco premonitorio de luego la percepción jurídica desarrollada por Francisco de Vitoria. Los indígenas son personas porque tienen alma y son súbditos de la corona, por eso, con derechos y deberes. La reina no habla en ese momento de que tengan que ser cristianos para ser súbditos. Evidentemente, la evangelización va a ser uno de los pilares de esta empresa. De alguna manera, son personas. Indudablemente ya ha salido aquí este concepto, ¿no? A partir de ese momento, el codicilo, la famosa cláusula 1504, las primeras leyes de 1512, las de 1513, las de 1518, las de 1526. No quiero aburrirles con la cronología, pero es que es muy significativo. Las de 1542, las de 1543, y así llegamos a la recopilación de las leyes de Indias. Y es todo un desarrollo para intentar garantizar el buen tratamiento a los súbditos indígenas. ¿Sí? Esto tiene una importancia capital, primero porque ya entra en la ley como concepto, y segundo, porque sitúa cualquier maltrato a los indígenas en el campo del delito. Si tú no haces esto, estás cometiendo un agravio y tendrá sus consecuencias. Y esto es muy importante, ¿no? A la vez, va a haber otra fuente de planteamiento, porque evidentemente, como ha dicho Julio, y está claro en todas partes, América fue algo absolutamente inesperado, hizo saltar todos los esquemas por los aires. ¿Qué es esto? Nosotros pensábamos que ya coincidíamos con nosotros mismos y de pronto, ¡guau!, todo un mundo nuevo que plantea muchísimas crisis. Las crisis son muy buenas porque son el modo de crecimiento. Muy bien. 1504. Si hablo demasiado, avísame, no vaya a ser que haya cogido que no habla nadie solicitud demasiado. con demasiada confianza. 1504. Vicente Vandelli, general de los dominicos, viene a Castilla y va por los distintos conventos. Recuerdo que los dominicos, uno de sus grandes campos apostólicos es la intelectualidad, la elaboración del pensamiento intelectual cristiano. Y viene a decir que están adormecidos. Y la consigna, me estoy cargando toda la historia como suelo hacer en clase, pero es que nunca da tiempo a todo, es la siguiente. Para despertar tendréis que gritar desde el púlpito. Así que cuando grita Montesinos en 1511, en el fondo está aceptando esta idea. Esta gente no se da cuenta de nada, no los ven como personas, sino como fuentes de ingresos. No se dan cuenta de que son súbditos de la corona, hay que gritar desde el púlpito. Como ustedes saben, le eligieron a él porque era el que tenía una voz más rotunda y cavernícola. Y se trataba de posicionar y de gritar. Hay quien piensa que algunas de las exageraciones del padre de las casas también se deben un poco a este principio, aunque es un personaje suficientemente singular, ¿no?, como para dar todo por hecho. Muy bien. En el convento de San Pablo de Burgos, convento dominico, se forma Francisco de Vitoria, que después estudiará en París. Y cuando vuelve, no regresa a Burgos, va a Valladolid y va a vivir en el convento de San Gregorio, el lugar donde pues, vivirá el padre de las casas, donde estudiará, donde se formará. Indudablemente, Francisco de Vitoria tiene una formación que el padre de las casas no tiene, ni nunca llegó a tener. Pero en ese convento hay una gran inquietud indiana.
están muy al corriente de todo lo que pasa, de las diatribas que puedan surgir. Entonces, cuando llega a Salamanca, a mí lo que me fascina es la intrepidez intelectual. Pero antes de eso quiero decir otra cosa, espero no desordenarme más de la cuenta. 1522. Juan Sebastián Elcano, con 18 tripulantes cadavéricos y algunos indígenas molucos, llega a Sanlúcar y a Sevilla. Ha demostrado que el mundo es un globo que gira sobre sí mismo porque el calendario no les coincide cuando regresan. El mundo es global y podemos llegar a todos los continentes a través del mar. A mí me gusta, no sé si tiene precisión jurídica o no, pero pensar que intelectualmente esto está en la base de la idea del padre Vitoria de que no hay que hablar ya solo de la cristiandad, hay que hablar del género humano, hay que hablar de la humanidad. Es un horizonte precioso, impresionante, súper innovador. Pero aparte de eso les decía que es un hombre intrépido porque él se plantea la duda indiana total. Es decir, ¿España legítimamente tiene soberanía sobre América? Hay que tener agallas para plantearse eso con rotundidad, dispuestos a hacerse las preguntas y las respuestas para ver qué contesta, no parte de un prejuicio, quiere llegar al fondo. Y entonces él se hace una serie de preguntas y la primera es esta. ¿Los indígenas tenían antes dominio sobre sus cosas? Tenían un matrimonio configurado, tenían sus usos legales, aunque quizá no estuvieran escritos, tenían orden, tenían magistrados, tenían organización económica. La respuesta, obviamente, es sí. Entonces, si todo eso es así, no pueden ser gobernados por otros como incapaces, que diría Aristóteles, de gobernarse a sí mismos, puesto que se gobernaban. Y llega a una conclusión muy bonita. Las diferencias que puede haber entre nosotros son culturales, no son ontológicas. Somos los mismos, somos personas humanas. Eso abre otro horizonte, ¿no? Y evidentemente a partir de ahí pues empieza a hablar, tendremos que repasar los justos títulos, o mejor dicho, los que se consideraban justos, que en realidad todos ellos eran injustos, y buscar si tenemos títulos justos para permanecer aquí. Como saben, su conclusión será plantearle a Carlos V que hay que evangelizar lo más rápidamente posible, humanizar algunas costumbres de los indígenas e irse retirando, algo similar a los protectorados. No quiero decir a la descolonización, porque en los tiempos que corren tiene un significado completamente diferente, ¿no? Bueno, además viene a decir que, evidentemente, si todo el mundo es como una res pública, o sea, si existe un bien común universal, tiene que haber una ley que defienda y que exprese eso, ante la cual todos los pueblos, sean vencidos o vencedores, tengan que rendir cuenta. Estamos, obviamente, ante el derecho de gentes y, evidentemente, plantea también la posibilidad, supera la teocracia medieval cuando dice el plano natural y el plano sobrenatural son dos cosas distintas, no son incompatibles, por supuesto. Cada uno puede compatibilizarlas con sus libres acciones como quiera. Esto es absolutamente moderno. En ese sentido, en la Escuela de Salamanca pues va a haber mentes intelectuales, por supuesto de inspiración en el humanismo cristiano, la filosofía y la teología, que empiecen a plantear soluciones en campos distintos desde sus propias iniciativas personales. Y de alguna forma creo que esto pues, es muy revolucionario también, ¿no? Por lo demás, de momento creo que me quedo aquí. No sé si he cumplido tus expectativas. Sí, ¿no? Bueno, volviendo a hablar con la profesora Martínez Scicluna, en general se da por hecho que las revoluciones atlánticas que dan lugar a la independencia proceden de las ideas de la Ilustración, pero se podría plantear, con todo lo que hemos hablado, que la Escuela de Salamanca tuvo una influencia en estos procesos,
o ya realmente la duda indiana no existe en el caso estadounidense, no hay una influencia muy pequeña y se ha olvidado en ese momento o se rechaza el derecho hispano. Bueno, en la independencia norteamericana hay la idea de reconocimiento de ciertos derechos naturales, pero ¿hasta dónde llega la Escuela de Salamanca? O esto no procede del liberalismo inglés, porque es la influencia de Locke, ¿no? Y es la influencia de otros autores que son fundamentales en ese liberalismo inglés, ¿no? Ciertas ideas que aparecen, pues la idea de libertad, la idea de igualdad, el derecho de propiedad, evidentemente eso forma parte también de lo que la Escuela de Salamanca había establecido. Pero hay un nexo de unión, por supuesto que hay algunos autores, Jefferson, Madison, etcétera, que conocen perfectamente a la Escuela de Salamanca, pero esa influencia puede decirse que llega hasta cierto punto, yo no la veo tanto. A mí me parece que es más la influencia a lo mejor de ese liberalismo inglés más que la propia Ilustración francesa, ¿no? Porque ¿qué fue antes, no? O ¿qué es antes? La Revolución norteamericana, por decirlo así, entre comillas, o lo que es la Revolución francesa. Realmente hay, es decir, lo que llevan es el liberalismo inglés, porque van huyendo de esa Inglaterra en un momento determinado y lo que llevan pues es el Thomas Paine, el sentido común, es otras ideas, ¿no? Decir que yo en eso no lo veo tanto. Hay una coincidencia porque hay ciertos derechos que son fundamentales, que es la libertad, la igualdad, la propiedad, pero al fin y al cabo hay otra separación y otro criterio de separación, que no sé si esto es muy polémico o no. Los que hacen la Constitución norteamericana y las 13 colonias son terratenientes. Eso explica mucho también la defensa de la propiedad, ¿no? Y que todavía sigue configurando. El que entre en mi propiedad, yo tengo derecho a matarlo. Eso es algo distinto de lo que la Escuela de Salamanca había pergeñado y, como ha señalado Julio y ha señalado Adelaida. Son ideas que son distintas. Esa idea de la propiedad, del derecho de posesión, de si podían tener, es decir, en el pensamiento norteamericano no existe esta idea de quiénes son los derechos. Es un poco también la Carta Magna Inglesa. No es una constitución, no es una idea de dar derechos a todos. Es una carta de concesiones de privilegios exclusivamente para unos pocos. Y en este caso se trata de lo mismo. Es una carta, si queremos, o es una constitución norteamericana que son los privilegios de unos pocos. Hay que recordar la figura de Bernardino Gálvez, ¿no? La concesión de la libertad a aquellos que vienen huyendo de la esclavitud. El arrinconamiento del indio, esas películas que los que ya tenemos cierta edad vimos de western, etcétera, la conquista del oeste, que era arrinconar al indio. Matar al indio. Sin embargo, las misiones, que retrata también magistralmente en la película José Luis, esas misiones que va estableciendo Fray Junípero de Serra, es la integración, es la preservación de los trabajos manuales, la preservación de los oficios, la enseñanza, las escuelas, los hospitales, la creación de algo, de una comunidad política donde se integraba a todos, donde no había distinciones. Pero eso no está precisamente en la Constitución norteamericana, porque sí hay una concesión de derechos y se habla de derechos, pero derechos que son para los que están estableciendo esa independencia, para los que están creando esa independencia. No se trata de derechos para todos. Cuando se van los españoles, ¿qué es lo que sucede? Que aquellos que han obtenido la esclavitud, la emancipación y han abandonado, vuelven a la esclavitud. Y eso también aparece recogido en la película, ¿no? Es decir, oían ellos claro, para librarse de la esclavitud. Y eso de alguna forma, pues claro, es distinto. Yo a veces no tengo filtro. También debo decir que para convivir en una universidad pública no puedes tenerlo, ¿no? Tú tienes que tener una cierta dureza ambiental, ¿no? Porque hasta aquí hemos llegado y, como decía el otro, ¿no? Que también me gustó mucho ese lema, yo solo, ¿no? O sea, me fascina, ¿no? No necesito a nadie más. Estás enamorado, de verdad. Me he enamorado. Ya se lo he dicho a mis alumnos hoy en clase, a las 8:30, pues acaso. Digo, yo solo. A partir de aquí, chicos, ya sabéis, es mi lema para lo que queda de curso. Queda muy poco, pero esto ya lo he pergeñado yo como mi propia forma de estar, ¿no? Es decir,
Que la escuela de Salamanca tiene algo que ver con la escuela austríaca de economía, no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque les falta el fundamento antropológico. Porque eso es fundamental. La idea de persona, que no es producto esa idea de persona de la evangelización, no es que son personas por naturaleza, por sociabilidad natural. Por eso tienen posesiones, tienen dominio, tienen bienes. Por eso los españoles no les pueden quitar nada de lo que ya tenían, porque es un derecho natural que les pertenece. ¿Esa idea de propiedad se encuentra en Norteamérica? Pues sí, se encuentra en esas 13 colonias, pero con un sentido que es distinto, porque yo voy a defender mi propiedad y no voy a considerar que los otros tienen derecho a esa propiedad que yo tengo. Entonces, es algo que es completamente diferente. Por eso no tiene nada que ver, porque les falta algo que es fundamental, que es la idea de la paridad ontológica del ser humano. Y si falta eso, no se entiende lo demás. Entonces, no podemos hablar nunca de la duda indiana en el caso estadounidense, ¿no? Yo creo que no, evidentemente, para nada. No. Los hechos, aparte de todo, lo demuestran. Entonces, digamos que efectivamente es una declaración WASPI para los blancos anglosajones protestantes y ni siquiera para todos de ellos. Ahora bien, yo sí que veo una cierta influencia de la Escuela de Salamanca por ejemplo, en esa relación de agravios que tiene la mal llamada declaración, según nos explicaban ayer, porque ahí, no sé si en ese sentido quizá ellos bebieron de esa fuente, pero sí se puede ver reflejada una idea que va a aparecer también después en otras revoluciones atlánticas, que serán las independencias hispanoamericanas, que es el pacto de traslación. La soberanía es del pueblo, el pueblo cede una parte al gobernante y si el gobernante es indigno, pues entonces esa soberanía puede volver al pueblo. Y esto aparece en la Escuela de Salamanca. Sí. Con Juan de Mariana. Bueno, evidentemente, o sea, viene desde los griegos, Tomás de Aquino, etcétera. Claro, Tomás de Aquino, el de Regimine Principum, esa es la idea fundamental medieval, y que luego Juan de Mariana establece la teoría del tiranicidio, ¿no? En esa obra de Reyes, Reyes Institutiones. Miren ustedes, fíjense hasta qué punto es la obra que Felipe II encarga para que sea, digamos, el manual de instrucciones para su hijo, sí. Felipe III, que ya sabemos que precisamente no era el mejor heredero, como el propio padre indicaba. Pero quiere decirse, una obra que tarda 18 años en terminar, una obra que va a ser quemada públicamente en el Parlamento de París. Y es una obra que es una obra capital para entender lo que es la teoría del tiranicidio, es decir, el gobernante indigno, el tirano. ¿Por qué? Porque ese poder no le pertenece, el poder pertenece a la comunidad política. Y si alguien no sabe gestionar lo público, se me ocurren unas ideas... Renovemos el pacto de traslación. Terroríficas. El poder regresa a la comunidad. Esto, por ejemplo, les sirvió en la época del nacionalsocialismo. Hay mucha reflexión sobre la vida del tirano frente a la vida de la comunidad política. Eso es un planteamiento católico, de la catolicidad, porque el protestante nunca se plantea estos problemas. Joana, si me permites intervenir en este punto, me gustaría... Yo sí quiero ver cierta presencia de la Escuela de Salamanca o del justnaturalismo en los fundadores de Estados Unidos, grandes hombres, por cierto, hay que decirlo, ¿no? Igual que en Castilla se pensaba que la reina Isabel era obra de la providencia, hay que pensar que Estados Unidos tiene las personas más idóneas, más adecuadas para construir esa gran nación. No solamente por su sabiduría, eran personas muy con altura de miras, muy desinteresadas, con gran firmeza y una idea muy clara de delimitar y controlar el poder. Y aquí quiero conectar con lo que decía Adelaida respecto a Francisco Vitoria, la Escuela de Salamanca. Es que la Escuela de Salamanca le dice al rey y le dice al Papa que no tienen legitimidad para ir a América. Y eso es, hay que decir que los reyes tenían bastante respeto, hasta el punto que Carlos V fue en presencia a la reelección de indios de Francisco Vitoria. Hay dos, la de indios y la de la guerra, ¿no? Que bueno, es continuación la de la guerra de la primera. Y ellos le dicen, ustedes no tienen legitimidad. La legitimidad es el derecho natural del hombre a libre circulación, al libre comercio, a asentarse, siempre que no haga daño a otro. La libertad de los mares, que luego se la adjudica Grocio. Cuando Suárez ya había dado, y Francisco Vitoria había dado esa batalla claramente, parando al rey.
Ahí Incluso está, la conversión forzosa al cristianismo. Sí, no por se podía supuesto, hacer, evidentemente. ¿sabes? En absoluto. O sea, era una propuesta. en Forma parte absoluto. de la libertad. Otro mito, porque no hay quien convierta a nadie por la fuerza en una religión a otro. Eso tiene que venir por puro convencimiento. Y las propias leyes te dicen, no voy a enrollar en eso, cómo había que hacer la persuasión suave y pacífica, ¿no? En contra de otros, ¿no? Yo sí que quiero ver que en Estados Unidos la Constitución, que es una norma de muy pocos artículos, dedicada solamente a las cámaras de representación, a los mandatos del presidente, lo que verdaderamente importa, lo saben aquí las personas que son de Norteamérica, son las enmiendas. Y las enmiendas es justnaturalismo puro y duro. ¿Qué es justnaturalismo? Para entendernos, hay una escuela de pensamiento que dice que hay unas normas previas, anteriores, lo que Aristóteles decía, lo que es justo por naturaleza, o lo que decía Cicerón, lo que es la justa razón, que es lo que predominaba hasta el siglo XIX, que están inmutables, permanentes, que uno entiende aquí en la sala lo que es justo y lo que no es justo, y eso va al papel. Eso se refleja en las enmiendas. Luego, por desgracia, viene una corriente que es el positivismo, en lo que la única legitimidad la tiene el Estado. El Estado es Dios, por supuesto, y decía Kelsen que el derecho es la personalización del Estado, en la que no hay que andarse con disquisiciones, lo que venga en un papel es lo legítimo. Pero sí que los fundadores de Estados Unidos, los mal llamados padres de la patria, arquitectos, que son lo que ellos consideraban, diseñan un esquema de poder extraordinario que funciona como en ningún lado hasta hoy. Porque ahí sí que tiene, para mí, indispensable ese poder judicial, esa autoridad intocable, inatacable, que para los pies a quien haga falta. Del liberalismo inglés. O sea, ¿quién defiende las libertades del Parlamento inglés frente al monarca inglés? Lo defienden los jueces, los abogados, que son los que construyen el derecho anglosajón, el derecho del common law, que tiene una vertiente que es completamente distinta del derecho continental. Hay una influencia, claro, todo eso se vive en el ambiente. ¿Por qué? Porque Locke está hablando de un derecho natural, claro, que sin embargo Hobbes no. Porque es la idea del Estado, el Dios mortal, ¿no? Ese es el Estado para Hobbes. Pero claro, las raíces son completamente distintas. Esto lo hubiera dicho también este maestro que debo citar aquí, que José Luis le dedica la película, y esto me saltaron las lágrimas, que es mi queridísimo maestro Dalmacio Negro. Dalmacio, que en los últimos años ha escrito cosas interesantísimas que les aconsejo a ustedes que lean, hablaba de esta idea del Dios mortal. Uno de los mejores traductores de Hobbes ha sido Dalmacio, con unos prólogos y unas introducciones espectaculares. O sea, la idea del Estado. El Estado es pernicioso. Y Dalmacio decía, España nunca tuvo necesidad de Estado, porque tenía una monarquía polisinodial, una monarquía con esa pluralidad de instituciones y con esa pluralidad de jurisdicciones. Una monarquía que era compuesta, pero tan compuesta eran, o sea, que esto no es un defecto de la monarquía hispánica, ni muchísimo menos, monarquías compuestas eran las monarquías inglesas como la monarquía francesa, que tenían también esa pluralidad. Eso desaparece con un absolutismo real, con el galicismo francés, con la configuración del Estado. Y ya no digamos lo que fue la Revolución Francesa, porque sí, estos plasman en su Asamblea Nacional Francesa, 26 de agosto de 1789, la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Pero qué ciudadano? El que sobreviva a la guillotina. Oiga, claro, derechos naturales solamente para los que vayamos a considerar. Esa figura del ciudadano va a ser ya distinta, es diferente, completamente diferente. Es el ciudadano adormecido, adoctrinado, ideologizado. El concepto de ideología nace de la Revolución Francesa. Esas no son las raíces, por supuesto, de la Revolución Norteamericana. Pero ¿qué es lo que llega? No llega a toda la escuela de Salamanca. Es la función judicial. También Montesquieu va a tener su importancia, las tres funciones, la división de poderes. Eso es lo que ha articulado verdaderamente la construcción de una democracia norteamericana, porque ha funcionado el poder judicial, porque la división de poderes, los estados fallidos, actualmente los estados de derecho fallidos, es donde el poder judicial no existe o donde al poder judicial se le ataque y que cada uno saque sus consecuencias. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo quiero añadir una cosa, si se puede. Muchísimas gracias, Consuelo. Adelaida, termina. No, yo solo quiero añadir que la Constitución hace otra cosa esencial, que es configurar y consolidar la unión.
de pluribus unum. Hasta ese momento era una confederación dilatante y en ese momento aparece esta concepción que tuvo un momento de quiebra, obviamente, porque el norte y el sur eran dos mundos totalmente diferentes. Tras la guerra de secesión y la terrible reconstrucción, la unión no ha vuelto a ponerse en duda. Entonces, simplemente eso. Muchísimas gracias. Terminamos la mesa con, bueno, pues con las palabras de todos. Y una última pregunta. ¿Qué sugerirías a las personas jóvenes que se quieren meter en estos mundos de derecho, de historia, de política, de pensamiento, de defensa? Formarse, empaparse de lectura, leer. No tener miedo al papel, no produce consecuencias en el organismo, ni muchísimo menos. Hay que leer, lo ha dicho Julio antes, ¿no? El desprecio, la ignorancia, despreciamos nuestra historia, pero eso vale también para Hispanoamérica. Si queremos recobrar una identidad propia, tiene que ser una identidad que salga de la lectura, del conocimiento. El conocimiento no hace daño. ¿Qué es lo que te da libertad? La sabiduría, el saber, el amor a la sabiduría, el querer aprender, el querer formarse. Es decir, claro, todo lo que es producto de la leyenda negra ha sido producto de la ignorancia, de prejuicios que nacen de una ignorancia, ¿no? Del desprecio del conocimiento, del desprecio de lo que España ha hecho, de la obra de España, que es una obra puntera. Los 300 años de España, de la monarquía hispánica, que me perdonen los hispanoamericanos que estén presentes, han sido muchísimo más fundamentales que los 200 años después. ¿Y qué ha sido España? Sin América, nada. Sin la América hispana, nada. Desconocer ese lazo esencial entre unos y otros es desconocer nuestra propia historia, es matar al padre. Es matar nuestra propia cultura, la formación. Hay una duda indiana porque hay unos que llegan y que traen la duda y que hacen que un emperador, en fin, el poder absoluto del mundo, diga un momento, oiga usted, vamos a parar y vamos a escuchar a los juristas, a los teólogos. Díganme ustedes en el momento actual si los hombres más poderosos son capaces de decir vamos a escuchar lo que tienen que decir, porque esto atañe a la conciencia. Y la conciencia es el sagrario de la libertad. ¿Quieres añadir algo? Julio, ¿tú qué recomendarías a las personas jóvenes que se quieren introducir en estos temas? Muy cortito. Muy cortito, que vean las películas que ha hecho José Luis, También. que es, en serio, una síntesis perfecta y un enfoque perfecto de conocimiento necesario para nuestras generaciones. ¿Y Adelaida? Yo le repetiría las palabras que Cortés decía a sus soldados. Solo contamos con el valor de nuestros corazones y la ayuda de Dios. Exacto. Precioso. Muchísimas gracias. A vosotros.